Chicos, miren qué chévere. Detrás de nosotros se encuentra el Lincoln Memorial, o sea, el monumento a Abraham Lincoln. Y es que nos encontramos en Washington, D.C. porque estuvimos buscando por internet lugares baratos para vivir. Y nos encontramos con una lista de las 10 ciudades más baratas de todos los Estados Unidos. Ahora, no solo eso, sino que descubrimos que dentro de esta lista se encuentra Morgantown en West Virginia, una ciudad que además de que es económica, te paga $20,000 para vivir. A handful of states and cities are offering incentives in hopes of finding new residents. One of the top destinations, West Virginia. Chicos, estamos exactamente a 3 horas desde este punto hasta Morgantown, así que ¿qué les parece si nos vamos de una vez a ver cómo es la ciudad que te paga $20,000? Que salga la combi. ¡Oye, qué hermoso está esto, Eva! Waking up this morning, waking up before it's getting night. Chicos, llegamos oficialmente a Morgantown, la ciudad que te paga $20,000 para vivir. Nos encontramos en el centro histórico y antes de empezar a mostrarles, chicos, esta bonita ciudad, ¿qué les parece si resolvemos la primera gran incógnita del video? Nos comunicamos con el equipo encargado de este programa para que nos cuente un poquito más y sobre todo preguntarles si es que realmente te pagan $20,000 para venir a vivir. Ahora bien, chicos, miren, antes de continuar, vamos a tratar de explicarles más o menos por qué es que West Virginia está dando este incentivo. Empecemos explicando de que no es solamente Morgantown, lo conforman 3 ciudades exactamente. Eastern. Lo conforman 3 ciudades: Eastern Panhandle, Green Bear Valley y Morgantown. Te vamos a dejar acá escrito igual para que lo tengan bien clarito. Muchas gracias, Eva, por tu participación. Aplausos para Eva. We've identified 3 locations to host our Ascend program. The first one being here in Morgantown, West Virginia, and taking advantage of all the vibrancy and energy that this community already has and has been working to build upon. And then our second location that we expanded into is Lewisburg in the Greenbrier Valley area. Fantastic small town. I think multiple publications have kind of called it like a top small town in the U.S. It's a fantastic place filled with a lot of energy. And our third location that we're actually getting ready to launch at this very moment is the Eastern Panhandle. That location is also very unique, being so close to the DC metro area. We find that there's a lot of spillover from DC into that part of West Virginia because you can find affordable housing. So there's 3 current locations that are public and live, but our program is looking at expanding into multiple other regions throughout the state of West Virginia. Well, when she wrapped her loving arms around my neck on the dance floor at Chelsea's bar, I shared it. Chicos, miren, seguimos recorriendo el centro histórico de Morgantown. La estatua que ustedes ven, por ejemplo, aquí es de Don Knotts. Este es un actor famoso de Hollywood, nacido justamente en Morgantown, la serie más famosa de él, que llegó, creo que a Latinoamérica, fue 3 son multitud. Ahí sale justamente al lado de la estatua, tienes todo el trabajo que ha hecho él en televisión aquí en los Estados Unidos. Está súper cool. Muchas gracias, Eva. De nada, Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver la placa conmemorativa justamente del actor. Nació en 1924 aquí en Morgantown y murió en febrero 24 del 2006. Chicos, estas cosas son curiosas obviamente si nosotros queremos venir a vivir a esta ciudad, conocer sus celebridades. Acabamos de escuchar por qué estas ciudades están ofreciendo este incentivo. Ahora bien, seguramente ustedes se están preguntando ¿qué personas califican para este programa? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Familias, personas solteras, personas que tal vez tengan un contrato de trabajo o cualquiera de nosotros puede aplicar? Yeah, so the basic minimum requirements, you have to be 18 years or older. You have to have a remote job. So at the time of application, your current employer has to give you the ability to work remotely from West Virginia. And then, there are other kind of more logistical things like making sure that, if you're applying to the program, you have the legal ability to stay in West Virginia and live in West Virginia. That pretty much covers it. So 18 years or older, the ability to live and work remotely in West Virginia, and, like current gainful employment with a company. Aquí en Morgantown puedes dejar tu cartera en el downtown, nadie te la va a llevar.
A ver chicos, miren, Morgantown es considerada una de las ciudades más baratas de todo el país. Y obviamente es muy llamativa la posibilidad de recibir $20,000 para mudarnos a esta ciudad. Ok, miren, para que tengan en cuenta más o menos, Morgantown es 21% más barata que todo el promedio nacional. Una renta aproximadamente de 2 dormitorios les está costando $985. ¿Se imaginan en Miami una renta de 2 dormitorios a $985? Sería un éxito. Ese departamento que ustedes ven detrás de mí tiene 3 dormitorios y está ubicado en pleno centro histórico de Morgantown y les cuesta $2,000 la renta. Es barato para un departamento de lujo y de 3 dormitorios en pleno downtown. Primero y antes que nada, la pregunta es ¿por qué es que West Virginia está dando este incentivo? Y es porque, según informan ellos en su página web, West Virginia es el estado que más residentes ha perdido en los últimos 2 años. Chicos, miren, si ustedes entran a la página de Ascend West Virginia, se los vamos a dejar en la descripción, en la página principal les va a aparecer una ventanita que dice Apply Now. Cuando ustedes ingresan a eso, les va a salir si está la aplicación abierta o no para esas 3 ciudades que nos han mencionado. Y la aplicación básicamente consta en una serie de preguntas en donde ellos van a tratar de ver el perfil de la persona que está aplicando. Chicos, la página web de Ascend West Virginia se los vamos a dejar en la descripción para que ustedes vayan directamente a ver todo lo que ellos ofrecen y si tienen ganas inclusive podrían aplicar hoy mismo para el próximo año. Dicho esto, volvemos a Morgantown. Chicos, seguimos recorriendo Morgantown y conversando con la gente que vive en esta ciudad. Nos comentaron básicamente que no existen zonas malas para vivir. Sin embargo, si ustedes vienen en familia, hay ciertas zonas que deberían evitar. Por ejemplo, la zona que nos encontramos en este momento, que se llama Sunnyside. ¿Y por qué dirán ustedes si se ven hermosas esas casitas? Y es que esta zona es donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes. Así que si ustedes vienen en familia, pues no van a encontrar entretenimiento para la familia, no van a encontrar, digamos, lugares para poder pasar el tiempo. No hay un supermercado cerca ni siquiera. Claro, lo único que vas a encontrar aquí son Starbucks para que tomen su cafecito y lugares para que coman su rica hamburguesa. Sin embargo, si ustedes están pensando venir en familia, hay otras zonas que les podríamos recomendar. Se las vamos a enseñar más adelante. Wow! Come on, move it on. That's it, baby. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa a lo que les estamos contando, porque justamente Paris nos estaba hablando sobre cuáles serían los requisitos o cuál es el perfil de las personas que quieren que vengan justamente a vivir a Morgantown. Y nos ha contado, por ejemplo, que no necesitamos tener un trabajo físico en la ciudad. Nosotros podemos trabajar remotamente. Ok, entonces, hemos tomado la decisión de mudarnos. Nos conviene venir a Morgantown. El dinero nos sirve justamente para empezar una nueva vida. La pregunta sería, ¿cuánto demora el proceso después de que hacemos nuestra aplicación? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, obviamente, para planificarnos. The application process wasn't hard. There were a lot of questions. The application, you kept clicking next, like you'd fill out a paragraph or 2 paragraphs of answering a question, and then you'd click next and there would be another question. And then another and another. So I did that in April or May, and then 2 months I didn't hear anything. And I figured, oh well, I guess I wasn't accepted. I guess they didn't move forward. And then in July, I got a notification that they had accepted me for an interview. And then after that interview, it was only like 2 or 3 days until I got the final decision. Like, hey, we officially want to invite you to this program. Chicos, hemos entrado a la página de Realtor.com porque ustedes saben, chicos, que es importante tener un panorama del mercado inmobiliario de la ciudad. Ahora, buscando, nos llamó muchísimo la atención de que la renta más cara de toda la ciudad de Morgantown es una casa de 6 dormitorios a $3,000. Después de eso tenemos rentas de $2,300, $2,000, casas de 5 dormitorios. O sea, las rentas son bastante económicas. Obviamente, como dice el viejo y conocido refrán, ver para creer. Así que, ¿qué les parece si mejor volvemos a Morgantown y lo vemos con nuestros propios ojitos? All this time we've been together,
Chicos, como les estaba mostrando Andrés en la casa, esta es la propiedad más costosa que está listada en este momento en Realtor.com. Es una propiedad de 6 dormitorios y 2 cuartos que se renta a $3,000. Ahora bien, esta propiedad se encuentra en el downtown de Morgantown y tengan en cuenta que de repente los precios pueden ser un poco bajos porque esta zona es conocida por ser una zona de muchos universitarios. De hecho, la casa de al lado es una fraternidad, así que tengan en cuenta que seguramente se van a armar muchas fiestas los fines de semana y eso le baja el valor a una propiedad. ¿Qué les parece ahora si mejor los llevamos a conocer la mejor zona para vivir en Morgantown según los locales? Porque ellos son los que saben. Chicos, nos encontramos en South Park y esta es considerada la mejor zona para vivir en todo Morgantown. Esta zona está ubicada al sur del centro histórico, aproximadamente a unos 10 minutos, y tenemos algunas cosas curiosas que contarles de esta zona. Y es que la mayoría de las casas, a medida que van subiendo, digamos, la colina, se vuelven mucho más grandes. Toda esta zona es, como pueden ver ahí, colina allá, y el auto que hemos estacionado al frente, le he tenido que poner el freno de mano por primera vez en Estados Unidos. Chicos, ¿ustedes sabían que aquí en West Virginia la mayoría de las actividades que se van a realizar son justamente actividades al aire libre? Hiking, camping, snowboarding, ese tipo de cosas. Si ustedes son amantes de esos deportes, digamos, un poco más aventureros, esta podría ser una buena zona para vivir. Ok, miren, hemos escuchado que no es que nos mudemos mañana mismo. Tenemos que seguir un proceso para poder ser aprobados y venir y recibir obviamente nuestros dolarachos. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo recibimos el dinero? ¿Nos lo pagan cash cuando llegamos a la ciudad o nos lo pagan por partes? Yeah, so once you have relocated to West Virginia, in order to continue to receive your monthly stipend or your monthly grant incentive, you have to be currently living in West Virginia. $12,000 in cash, $10,000 over the first year. That first $10,000 is broken up into 12 payments. After the 12-month mark, there's no longer a monthly incentive or distribution of that grant, but you still have access to all of the incentives that we provide. So you're still invited to happy hour. You can still come adventure and camp with us. You still have access to the co-working space and all of the gear. At the end of that 24-month, you'll come in to receive your retention incentive, that last $2,000. But really what we're looking for is people who are ready to make West Virginia their permanent home. So. Ven, por ejemplo, aquí tienen otro anuncio que dice For Rent. Esta casa es de 5 dormitorios y 3 baños. Como nos había dicho Eva y como nos había confirmado Sam, todo Morgantown, digamos, tiene que ver siempre con los universitarios. Casi todas las casas que se rentan en esta ciudad son para los universitarios, por eso que rentan casas tan grandes, porque aquí, digamos, se pueden armar inclusive fraternidades. ¿Qué es lo que pasa? Y que ella nos contó que se le hizo bastante complicado rentar, puesto que son limitadas las opciones que hay de vivienda para la gente que no está en la universidad. So finding housing is and was the hardest part of this process because most of the housing is for students. Most of the rental housing is for students. So if you're looking for an apartment, there aren't a lot of available apartments for non-students. My friend in Seattle, who is a realtor, tapped her network and found a realtor here who knew somebody who I could talk to, and that's eventually how I found my house. Justamente hablando de la Universidad de West Virginia, aquí hay un dato aún más interesante todavía. Y es que obviamente, como toda universidad, tiene su estadio de fútbol americano. ¿Qué es lo que pasa? Que el estadio de fútbol americano tiene capacidad para 60,000 personas. Y ya sabemos, como les hemos comentado, que Morgantown tiene capacidad para... En Morgantown viven más de 30,000 personas. No es que tenga capacidad, tiene capacidad para más. Claro, viven solamente 30,000 personas. O sea que cuando hay un día de fútbol, el estadio ocupa el doble de la población de la ciudad. Ah, bueno, es que vienen de otros estados a competir también, ¿no? Es verdad. Súper interesante. Chicos, un minuto por favor para contarles algo que les va a interesar muchísimo. Si ustedes ya están considerando venirse a vivir a Morgantown o a cualquier parte de los Estados Unidos, nosotros les queremos recomendar una plataforma que los puede ayudar justamente en todo el proceso. No importa si ustedes quieren venir con visa de trabajo, con visa de estudiante o tener una visa de inversionista. La plataforma se llama Thinking World, así que, ¿qué les parece si les mostramos exactamente cómo funciona?
Chicos, es muy fácil. Nosotros entramos solamente a la página web y van a encontrar diferentes categorías de acuerdo al tema que ustedes están buscando. Por ejemplo, real estate, negocios, inmigración, impuestos, educación, etc. Si ustedes están interesados en información sobre los diferentes tipos de visas que hay para vivir legalmente en los Estados Unidos, ustedes en la página de Thinking Work van a tener acceso a conferencias hechas por abogados de inmigración. Ahora chicos, lo mejor de todo es que no solamente van a tener acceso a las conferencias, sino van a poder hacerles consultas directas. Sin embargo chicos, nuestros amigos de Thinking Work les están ofreciendo un VIP Pass, o sea una membresía anual a tan solo $99.90. Con este VIP Pass ustedes no solamente van a tener acceso a toda la cartera de profesionales que ellos ofrecen, sino además van a poder tener acceso a los 2 seminarios anuales que ellos realizan. Pero como si esto no fuera poco, si ustedes ponen el código de descuento COMBI VIP 20, nuestros amigos de Thinking Work les van a dar $20 de descuento sobre la membresía anual. Aquí en la descripción les vamos a dejar el link para que ustedes vayan directamente a ver la página de nuestros amigos de Thinking Work y empiecen a ver todas las posibilidades que tienen para poder venir a los Estados Unidos de manera legal. Volvemos a Morgantown. Is this incentive works, maybe I can use it for rent or don't have to use it for rent? I have to prove my landlord from another source. Yeah, so to verify that you've moved, you have to show us like a proof of relocation. So there has to be some sort of lease or mortgage statement or something just to prove that you're living here. But you can use the grant incentive for whatever you wish. We'd be, at that point, you can use it for whatever you want. We have no say there. Some people put it towards their rent. Some people use it to buy mountain bikes or go on adventures or just have some more disposable income. But yeah, we just want to make sure that from our end that people are still living in West Virginia and enjoying all of the things that are here to offer. So. Chicos, estábamos caminando por la ciudad y algo que nos había llamado la atención es que vemos por todos lados este logo que parece el de la Mujer Maravilla, el de Wonder Woman, pero no, es de West Virginia. Y justamente estábamos caminando por acá en el downtown y encontramos esta tienda que se llama Mountaineer Store. ¿Y qué son los Mountaineers? Son el equipo de fútbol americanos. Y una cosa curiosa que nos contaron al entrar es que la mascota no es una mascota normal, no es como estos, digamos, una persona disfrazada, sino que es una chica y que va recorriendo todo el país recaudando fondos para el equipo de fútbol. Acabamos de hacer un pequeño aporte para el equipo de fútbol americano de la Universidad de West Virginia. Chicos, miren qué alucinante, hemos encontrado Inca Kola. Y esto nos lleva justamente a un punto que seguramente ustedes están locos por saber, y es cómo es el público latino en Morgantown. O sea, ¿existe gente que hable español literalmente en esta ciudad? Nos encontramos justamente, miren, el restaurante se llama El Pollón número 2 y es un restaurante de pollito a la brasa al estilo peruano. Para que tengamos una idea, en Morgantown solamente el 3.6% son de origen latino o hispano. Hablamos justamente con Luis, que es el hijo del dueño del restaurante que trabaja justamente aquí, y nos cuenta justamente que sí hay una comunidad latina pequeña, pero muy cálida. ¿Cómo has visto la comunidad latina en Morgantown? Un poco bajo, pero la que yo encuentro siempre están contentos, es muy amable, me encanta ellos. El sentido es como de casa. ¿Cuántas Inca Kolas vendes al día? Muchas, no puedo contar. ¿Hay peruanos en West Virginia? Sí, algunos, bien raros, pero cuando lo encuentras es como, wow, hola, ¿cómo estás? Ahora bien chicos, antes de continuar, aquí les va un datito adicional. Morgantown es la tercera ciudad más poblada de todo el estado de West Virginia, solamente detrás de Charleston y Huntington. Dicho esto, y tomándonos una riquísima Inca Kola, seguimos. ¿A dónde nos vamos? A comer pollito. A comer pollito. Seguimos recorriendo Morgantown. Ok, lo que nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de la ciudad es que es muy montañosa, tiene mucho bosque, muchas colinas. O sea, si ustedes, por ejemplo, lo que están buscando son lugares para hacer actividades al aire libre como campamentos, hiking y este tipo de cosas, yo creo que Morgantown está espectacular para eso. Pero volviendo al tema que les estamos mencionando sobre el costo de vida, que es lo que nos interesa, el promedio para vivir bien, para vivir cómodamente en esta ciudad es de $30,000 anuales, cosa que no es mucho dinero comparadas con ciudades como por ejemplo Miami, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, etc. As far as extracurriculars, I am doing more things here than I was doing in Berlin.
or than I was doing in Austin. In Berlin and Austin, it was very much like eat, drink, maybe go see a concert, sleep, repeat. Having a really fun time exploring nature and being at one with nature more than any other time in my life, just because it's so accessible. Miren chicos, eso está loquísimo. La calle es tan empinada y no sé si el video se va a notar, pero es que aquí en lugar de caminar tienes escaleras para bajar, porque si no te caes de cara. Seguramente yo me caigo de cara si voy por acá. Yo pensé que solamente en San Francisco habían ciudades así de que fueran tan empinadas. Sí, gente, miren, literal. Miren esa bajada, qué brutal. O sea, si estás viniendo en bicicleta y por casualidad te tropiezas, ya no la cuentas, ¿ah? No, yo me mato de acá. Es más, me ha costado un poco manejar por la ciudad, te digo la verdad, por las subidas. Si tú no llegas hasta aquí, que es el stop, el carro se te va para atrás. Chicos, para explicarles un poco cómo funciona el pago que está ofreciendo este programa, básicamente ustedes van a recibir $10,000 durante el primer año y $2,000 extras al finalizar el segundo año que ustedes tengan viviendo en esta ciudad. En total son $12,000 cash contante y sonante en su cuenta de banco. Ahora bien, los otros $8,000 restantes se los van a entregar en crédito para que ustedes puedan utilizarlos para realizar actividades al aire libre, que son justamente las que están tratando de promover este programa. Ahora bien, una cosita adicional que tenemos que comentarles es que para que ustedes puedan recibir este beneficio del programa, ustedes tienen que de todas maneras vivir en el estado de West Virginia, en las ciudades designadas como mínimo durante 2 años. Si después de eso ustedes deciden irse, ya es completamente su decisión. Tal vez se enamoran de la ciudad y se quedan. When this program started, what is going to be the future? Yeah. Like, how many years are you going to offer this? So we are coming up on the first year, the end of the first year for some of our earliest movers in the program. And so looking to the future, one of the exciting things is that this program is looking to continue to bring in groups of remote workers as the years move forward. And actually right now, with the opening of this most recent application, we're accepting people into Morgantown and Greenbrier Valley. So yeah, it's an exciting time and we're really looking forward to making that transition with our 2 locations that are live, and then obviously getting Eastern Panhandle started and launched in that first group in that community is going to be exciting as well. Chicos, $20,000 es una suma bastante interesante y tentadora, y es por eso que en este video les hemos querido mostrar cómo luce una de las 3 ciudades que están ofreciendo $20,000 para vivir gracias al programa de Ascend West Virginia. Queremos agradecerles a nuestros amigos Paris y Sam por habernos abierto las puertas, digamos, del workspace y que nos hayan explicado un poquito más cómo funciona este programa. Es verdad, chicos, los hemos llevado en un recorrido por todo Morgantown, les hemos mostrado la mejor zona para vivir, les hemos mostrado cómo luce una de las mejores universidades de todo el país, y lo más importante es que les hemos explicado paso a paso qué es lo que ustedes tienen que hacer para cobrar sus $20,000 en Morgantown. Chicos, espero que les haya gustado este video y sobre todo que les haya servido de mucho. No se olviden que los queremos un huevo. Denle like si les gustó el video y suscríbanse, no se olviden. Bye. Bye bye. Bye, gente, desde Morgantown, en medio de West Virginia. En medio del campus de la Universidad de West Virginia. Que está muy bonita, dicho sea de paso. Sí, parece Harvard. Sí. Nos despedimos. Ya quiero volver a estudiar en la universidad. Ya nos inscribimos. Chao, chao.